La Federalista, un espacio de reflexión política para todos. Bienvenidos a La Federalista. Hoy estamos en nuestro primer programa en este proyecto, después de esa pequeña presentación que hice. Y bueno, aunque es verdad que la presentación la hice yo solo, Javier Pérez Cobo, es cierto que tengo aquí a mi vera, a Javier del Amo, que va a ser otro de los colaboradores habituales y pues copropietario, no sé cómo llamarlo, de aquí del podcast. Desde luego esto va a ser todo es de todos, porque al final todos tenemos las claves y todos tenemos todo, o sea que en principio esto es de todos. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola Javi, pues muy bien, lo de copropietario me ha gustado, la Es que verdad. no sabría cómo llamarlo, desde luego. En cualquier caso, oye, pues yo encantado. Es verdad que este proyecto, y antes de iniciar el debate, que hablaremos sobre las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, unas elecciones donde esperemos que la gente salga en tromba, como si fuera el 2 de mayo, y no matar franceses, por supuesto, sino, bueno, pues a depositar votos en las urnas. Y bueno, pues la cuestión es que, pues eso, que quería un poco comentar que este proyecto sí que es verdad que lleva muchísimo tiempo que lo queríamos poner en marcha y al final, pues bueno, ya estamos aquí, que joder. ¿Cuánto tiempo llevamos, Javi? Yo no es que no Yo me creo que acuerdo. cerca de un año, ¿no? Llevamos. Sí, además de hecho, creo que en verano hicimos los Sí, sí, sí. logos y todo, y pues la verdad que he ido tomando, pues esto, una lentitud importante y El primer claro. logo, yo creo que estuvo hecho cuando todavía estábamos confinados, ¿eh? Yo diría que sí, porque además fue cuando, claro, teníamos mucho tiempo. Es que algunos se dedicaron a amasar pan, pero la verdad que yo me dediqué a hacer podcast. O sea, eso sí. TFM y podcast. Sí, está claro. Pero bueno, Javi, bueno, yo ya me presenté en su momento, ahora lo haré de nuevo, pero bueno, me gustaría que te presentaras tú, porque bueno, esta al final es tu primera intervención aquí y pues me gustaría brevemente por lo menos que te presentaras. Bueno, pues yo me llamo Javi del Amo, también estudié historia, también en la Universidad Autónoma. De no ser porque no vivo ni siquiera en su distrito, parecería que somos iguales, porque también llevo gafas. Bueno, y la barba no me sale, eso sí. Y bueno, pues siempre me he considerado una persona a nivel político progresista, izquierdas. Es verdad que estuve en un colegio muy conservador y quizás lo hice por oposición más que por convencimiento al principio, pero luego en ese proceso madurativo que yo creo que hacemos todos y todas, pues llegué al convencimiento de que la causa más noble que existe por la que luchar es la igualdad. Y desde ese convencimiento, pues acabé militando en el PSOE y bueno, ahora mismo estoy en la ejecutiva del PSOE de Fuencarral. Pues No sé, nada, yo ¿vale? ya hemos hablado. Sí, la verdad es que muy bien, estupendo. Porque la verdad que, bueno, ya llevamos mucho tiempo con este proyecto, porque la verdad que queríamos sacarlo. Yo es que estoy muy preocupado con el tema de la comunicación en general. De hecho, es más, hay muy poquitos podcasts de política. Y justo nosotros queríamos un poco dar un punto progresista, bueno, pues a este debate, ¿no? De hecho, estábamos comentando que lo vamos a subir este podcast a Spotify, a iVoox, y vamos, el tema de iVoox es interesante porque es que para nosotros es un ambiente hostil. Pensemos que el programa más escuchado en iVoox es el de Federico Jiménez Los Santos. Intenta no reírte, Javier, por favor. Gran Y persona, mejor es que periodista. me hace mucha gracia. Yo solo veo a Federico Jiménez Los Santos out of context. Si no, si no, no quiero verle. Entonces, claro, Es que porque. Netflix está en manos de la extrema izquierda Claro, separatista. sí. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que nosotros queríamos dejar un poco clara nuestra posición. Y bueno, siempre es bueno escuchar a Federico out of context, porque hay una fina línea entre el reír y el llorar. Y la línea esa es ver un programa normal o ver, bueno, pues esa cuenta out of context. La cuestión es que, bueno, hoy veníamos a hablar un poco acerca de las elecciones del 4 de mayo. Unas elecciones que, bueno, es que de hecho han sido el desencadenante de que, o sea, la consecuencia de o sea, este podcast es la consecuencia de esas elecciones, porque justo hablamos y dijimos, este es el momento, tenemos que hablar de estas elecciones. Y bueno, pues dijimos, venga, vamos a lanzarlo. Yo además estaba más liberado.
dije, pues oye, perfecto, la verdad que es el momento. Así que nada, iremos intentando, eso sí, pues aparte de hacer debates entre nosotros y un poco con las noticias que vayan saliendo, pues sí que es verdad que intentaremos, por supuesto, entrevistar a ciertos personajes. De hecho, ya tenemos algunas entrevistas y tal ya programadas. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de estas elecciones. Así a priori, ¿cómo lo ves tú? Porque yo la verdad que lo veo bastante chungo. A priori, yo creo que en general, siempre cuando llegamos a unas elecciones en la Comunidad de Madrid, la izquierda sale con un poco de moral de derrota, pero creo que eso hay que intentar revertirlo por todos los medios. Sí que es verdad que es en jornada laboral, que eso previsiblemente puede perjudicar el voto de izquierdas, pero si hacemos una buena campaña, y se hace una buena campaña desde los tres partidos que se presentan de izquierdas, pues creo que podemos subvertir esa primera desventaja inicial, y si hay una alta participación, siempre ganan los progresistas. Esto es así. De hecho, si tú te fijas en en el histórico de elecciones a nivel nacional, el PP casi siempre tiene los mismos votos, menos ahora tras el descalabro, y lo que variaba el gobierno entre PSOE y PP era la gente que dejaba de votar, Hmm. y era el voto que perdía el Partido Socialista. Entonces yo creo que estamos un poco en esa dinámica, y si conseguimos romperla y que la participación suba en los barrios obreros por lo menos a un 70%, pues yo creo que puede estar ahí. Bueno, de hecho, comentar que en las elecciones de 2015, elecciones en las que ya se presentó Podemos, la participación fue un 65,69 y en las últimas, las elecciones, o sea, las de mayo sí, las de mayo, las del 26 de mayo del 2019, fue de un 64,27. O sea, cayó un punto y medio, más o menos, un poquillo menos. Y la verdad que, bueno, al final, sorprendentemente en este caso, que cayó la participación, el PP se llevó un buen revés. Yo creo que por todo el tema este de la corrupción, de que la verdad que están cercados, en general, llevan varios años así y la verdad que yo creo que les está pasando poca factura para lo que quizá podría ser. Quizá porque tampoco hay ningún partido que se haya demostrado un poco como la alternativa, porque Ciudadanos al final con... Sobre todo yo creo que desde la última etapa de Albert Rivera, que se radicalizó enormemente, sí que es cierto que intentó disputarle al PP, que es perro viejo en esa franja, ¿no?, de la derecha. Le intentó, digamos, como disputar ahí y al final, bueno, pues a la vista está que los datos no han sido muy buenos y bueno, ya Rivera ni está, o sea que... Sí, parecía que a Ciudadanos siempre se le reivindicaba, bueno, siempre se le reclamaba, mejor dicho, el que se terminara de posicionar, que no Hmm. valía con ser muleta, y al final apostó fuertemente por intentar combatir la hegemonía en la derecha, y bueno, los 10 diputados que todos recordamos. Sí, sí, de hecho, bueno, en las últimas elecciones el PSOE obtuvo 884.000 votos, un 10% más que las elecciones anteriores. Claro, también es verdad que el PP se dejó un 31% de los votos, que sacó 700.000, 719.000. Y luego, pues claro, un Ciudadanos que estuvo, la verdad que muy, pero que muy bien. Sacó un 600.000 votos, 629.000, que la verdad que subió de 9 escaños a 26. Que oye, y luego ya creo que también la desunión esta de la izquierda al final lo que provocó es que los votos que tenía Podemos en principio, al final pues los escaños se dividieran entre los dos partidos. Lo que pasa que sí que es verdad que respecto a las elecciones de 2015 no perdieron ningún escaño. O sea, realmente sacó Podemos en 2015 27 diputados autonómicos y en esta sacó 27. O sea, lo que pasa que, claro, dividido en dos candidaturas. Exacto, exacto. Esa fue uno de los primeros dramas, porque la verdad que en general las últimas elecciones autonómicas y municipales no se entendieron muy bien, de que se presentara Carmena, luego al final la candidatura a última hora de Carlos Sánchez Mato, con tanto ruido por parte también de la dirección federal. Fue unas elecciones en las que fuimos un poco desconcertados, porque luego Carlos Sánchez Mato no consiguió entrar en el Ayuntamiento de Madrid. Parece que eso sí se va a conseguir en Asamblea a partir de la candidatura de Pablo Iglesias, pero bueno, hay que mantener por lo menos los tres grupos de la izquierda dentro de la Asamblea, y yo en ese sentido
no voy a criticar fuertemente a ninguno de estos tres grupos, porque creo que todos los votos que vayan a cualquiera de estas tres candidaturas son votos que van a ayudar a que esta comunidad sea un poco más decente al facilitar la salida del gobierno de una persona que me parece prácticamente amoral, como es Isabel Díaz Ayuso. De hecho, bueno, la verdad que es verdad que eso, que es que el terreno está complicado. De hecho, ya han, sorprendentemente, y bueno, a ver, esto simplemente ha sido una como de especie de declaración de intenciones, pero parece ser que ninguno de los tres candidatos de la izquierda está como muy por la labor de poner fino a los otros para, digamos, conseguir votos. Y lo cual me parece una muy buena estrategia, por una parte porque la verdad que Gabilondo, él lo dice que él es, bueno, en este spot que salió, que la verdad que a mí me encantó personalmente. Creo que es una persona bastante moderada y creo que es un tío que puede, digamos, llegar a esos votantes centristas, que además es que son los que se está jugando un poco todo, ¿no? Porque al final Ciudadanos va a perder una buena parte de los votantes y claro, al final es eso, ¿no? Y entonces lo que se está jugando es un poco a intentar retener ese voto y claro, tampoco favorece mucho conseguirlo si no si te dedicas pues eso, como a ser agresivo con los de tu misma pues eso, con los de tu mismo sector, en principio. Sí, yo creo que bueno, Gabilondo, el movimiento que ha hecho al decir que no iba a pactar literalmente con este Pablo Iglesias, creo que se debe a esa búsqueda del voto moderado, pero vamos, Gabilondo, Iglesias, Mónica García y todo el mundo sabe que Gabilondo no va a ser presidente de la Comunidad de Madrid sin los votos de Podemos. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que en Madrid, desde luego, no se gana desde una, vamos a decirlo claramente, pureza ideológica. En Madrid, sociológicamente, es una comunidad bastante derechizada y si no la izquierda no opta por intentar pescar votos del centro, pues difícilmente se puede llegar a gobernar. Sí, de hecho, bueno, yo creo que serán pragmáticos, intentarán, creo que con las propuestas, bueno, pues eso, que hagan, que además el PSOE ha dicho ya que, porque bueno, es el de los pocos partidos que se está un poco más posicionando, porque luego de Podemos, claro, lo que supimos es que se presentaba Pablo Iglesias, que salió del gobierno, de hecho, me ha llegado una noticia ahora que tiene que salir antes del 31 de este mes, porque por lo visto, si no sería incompatible con la ley electoral. Pero. Pero vamos, que el que parece que se está posicionando y que está dando muchísimas entrevistas es Gabilondo, que al final lo que está dejando claro es eso, que va a seguir con el mismo programa y lo que va a intentar es, pues eso, agotar esos 2 años y luego volver a presentarse, pues eso, yo creo que con el mismo bloque. Si es que al final va a ser eso. Sí, Gabilondo también está siendo criticado por algunos sectores porque ha dicho que no iba a tocar la fiscalidad en estos 2 años. A mí me parece que evidentemente la Fiscalía de Madrid hay que tocarla, pero no creo que haya que tocarla estos 2 años. O sea, la legislatura para intentar abordar una reforma fiscal, no puedes arriesgarte a hacerla en 2 años, hay que hacerla por lo menos en 4 u 8 años Claro. y me parece sensato, al menos estos 2 años, dejar sin tocar la fiscalidad, porque evidentemente estamos además ante una situación muy crítica con la pandemia y lo que hay que reactivar son la financiación de servicios públicos, de mejora de calidad, por ejemplo, de los centros de mayores, donde se nos han muerto muchos abuelos y muchas abuelas por la dotación de estos servicios públicos, por la no medicalización de las residencias. Hay que atender a la atención primaria, nunca mejor dicho. Hay que mejorar la contratación de personal docente para los grupos burbuja de los institutos y eso es de tal urgencia que creo que aparcar la reforma de la Fiscalía de Madrid es una cosa muy sensata y que además puede favorecer ese voto moderado. No, de hecho, sí, además, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que, bueno, las reformas son necesarias, pero Madrid es una comunidad que al final tiene muchísimos recursos, recursos bueno, que ya lo demostró Carmena en su momento cuando estuvo en el ayuntamiento a pequeña escala, pero recursos que si se focalizaban en temas importantes para los madrileños y sobre todo que si se focalizaban
bueno, pues digamos, promover esos servicios públicos, que no hacía falta hacer reformas, que hacen falta, pero que lo que hace falta, sobre todo, es redirigir esos recursos públicos a gastos necesarios, no a, pues eso, no quitar como han hecho gasto a la dependencia, o no quitar partidas a ciertas cosas que son necesarias, y además que, pues eso, que no hay alternativa, que es que se tienen que poner sí o sí. Justamente, yo además creo que en esa línea lo reflejaba muy bien en la entrevista que dio en el Rojo Vivo cuando dijeron, ¿usted cerraría el Zendal? Una vez ya está hecho el gasto, no podemos hacer otra cosa sino convertir el Zendal en un verdadero hospital público. Y yo creo que por ahí a mí me parece una propuesta muy sensata, que no por, digamos, dejar algunas reformas pendientes para las próximas legislaturas es menos contundente o es menos clara. Creo que tiene un objetivo transformador real muy nítido, y creo que ese tipo de visión puede favorecer, pues eso, una movilización del electorado, porque al fin y al cabo estamos hablando de las necesidades del día a día de todas las personas. Que una pandemia, pues no tengas que estar esperando tantísimo tiempo como han estado algunas personas esperando a recibir los resultados de un test, o eso, o establecer unos núcleos en la educación pública que sean decentes y compatibles con la situación pandémica. Yo en Y ese sentido, yo cuando empezó la pandemia y empezaron, digamos, a tanto Europa como los gobiernos a gastar, lo cual casi creo que sería los neoliberales y esa gente como tan, sí, esa gente que diría que esto esa es, gente. sí, Juan Ramón Rayo y derivados. eh, Hay mucho Twitter detrás de esta frase. Lo prometo, me avala. La cuestión es que sí que es verdad que dijeron que esto era horrible. Por ejemplo, el regular los precios de las mascarillas. Todo este intervencionismo del Estado que para mucha gente, bueno, pues sería casi una aberración. Se ha visto necesario y de hecho es más, se ha visto como... claro, el capitalismo salvaje está muy bien, para unos pocos, por supuesto, y claro, llega un punto en el que lo que hay que hacer es, o sea, en un momento de crisis, y sobre todo de una crisis tan específica como esta, pero no es una crisis económica, es una crisis económica derivada de una crisis sanitaria. Si no tienes sanidad, ¿qué haces? Pues así ha pasado. Que Madrid es una de las comunidades con más mortalidad, con más casos, pues por la mala gestión y por otras mil cosas, y también porque tiene una demografía muy alta, pero que desde luego hay un punto en el que los gobiernos, el gobierno de Madrid, que es muy neoliberal, la verdad, eh, se han dedicado bueno, pues a hacerlo de siempre, pero en una situación excepcional. Esto Es se un regule poco solo. alarmante, la verdad. Sí, a mí me parece muy alarmante. Gabilondo dice que no le gusta entrar a debatir el concepto de libertad porque tiene mucho que decir. Igual tengo menos que decir y sí me apetece entrar a debatirlo. Pero cuando se están diciendo cosas como socialismo o libertad, yo a mí estas, o comunismo o libertad, o lo que sea, o libertad, me parece un poco agotador porque reduce la libertad ¿a qué? A que nos podamos ir a tomar unas cañas a aquí al bar de abajo con 6 amigos. Eso es libertad. Es libertad que vengan los franceses aquí a ponerse moraos y a armar las que arman. Es libertad poder generar fiestas ilegales. Eso es libertad. Pues, que es la libertad de contagiarse, la libertad de generar un boom epidemiológico. ¿Qué libertad es esa? A mí la libertad no es sino con otros, y es que es una cosa tan evidente que somos individuos que convivimos con otros individuos, que la libertad está en un sentido comunitario, en un Claro. sentido social. Si no, no existe, no existe. Entonces, esa libertad de la que usted me habla, que encima ponen socialismo cero, libertad tres, ¿libertad de qué? Igual es libertad a presos políticos porque tienen más diputados, o sea, tienen menos diputados que presos los del PP actualmente en el Parlamento. Son 89 diputados y creo que son 90 presos. Pues no sé, o sea, libertad de que la libertad, pues eso, para los de siempre, para contagiar, para que la Kelly pueda venir a mi casa, para luego pegar a la cacerola cuando bajo al patio,
y para pasearme con un carro descapotable diciendo Sánchez dimisión. Pues sí, pues vale. Pero esa libertad no es una libertad con Claro, yo creo mayúsculas. que ellos van mucho en el sentido de la libertad económica. Yo, la verdad que, claro, la libertad económica de, pues, por ejemplo, el autónomo desarrollar su negocio con una total normalidad, claro, en un momento de anormalidad sanitaria y que, por tanto, claro, no tiene sentido, no hay normalidad, pues este punto lo trastoca todo. Entonces es algo Claro. que es Entonces, para que trastocar ese punto de normalidad se destinaban 600 millones de euros para ayudar de manera directa a la hostelería, pero nos apetece no asignarlos y por eso convocamos elecciones. claro. De hecho, poco se habla de eso y que la verdad que me gustaría en algún momento, y esto ya más adelante, quizá podríamos prepararlo, porque yo creo que podrían ser unas charlas muy interesantes. Por cierto, para los que nos vean en YouTube, está aquí nuestro compañero César, que no está hablando ni nada, pero que no simplemente nos quería escuchar. Yo lo digo porque dirán, ¿quién es César? ¿Es el moderador? No sé, o sea, Es un tío simplemente estupendo. es un ente ahora mismo. Entonces, pues nada, César en otros programas participará, en este simplemente parece que está de oyente en vivo. Pero bueno, lo que comentaba, que sí que es verdad que yo creo que es eso, que todo este sentido de libertad es libertad económica, que es como la máxima del PP, que se ha demostrado muy, en ese sentido, muy liberal. No sé, es como muy, para mí, pragmático cero, desde luego. Pe- Sí, pero luego, o sea, quiero decir, si uno coge la corriente liberal, el liberalismo se ha articulado de muchas formas y es cierto que yo no estoy de acuerdo con la ideología de mercado porque al final acabar mercantilizando un bien como es la salud, pues me parece dramático, ¿no? De hecho, yo creo que de hecho hay muchos teóricos políticos, un ejemplo es Wendy Brown, que están hablando de que el propia lógica de mercado, expandida de una manera absolutamente compulsiva a todos los ámbitos de la vida, pues puede acabar con la propia democracia, ¿no? Hmm, Y en este sentido, yo qué sé, una privatización de un hospital para Wendy Brown se lee en términos de abolición de la democracia porque suprime lo público. ¿Qué es claro, lo público? Pues donde nos todos. encontramos ciudadanos y ciudadanas de diferentes condiciones para ese encuentro en lo social. Si ahí de entrada se mete un interés privado, pues lo público queda desmantelado, lo social queda desmantelado. Y si ese punto que tiene que tener como interés lo común y tiene interés lo privado, pues ahí hay algo que no funciona en algo tan fundamental como en la salud. Y por eso y quizás parezca un poco radical esta posición, pero yo me mantengo en eso. La privatización de servicios como la sanidad es es un camino que abole partes de la democracia. Yo soy un poco contundente, pero es que coincido mucho en esta línea. Creo que cuando se desmantela lo público, se desmantela parte de la democracia. También, desde mi punto de vista, el tema de la libertad es la libertad de tú poder desarrollarte como ser humano y de poder llevar a cabo, pues eso, tu proyecto de vida, el que tú quieras. La cuestión es la libertad económica total y la que propone, por ejemplo, vamos a hablar de sanidad, porque al final aquí en Madrid está muy limitada y sobre todo pues que hay un montón de hospitales que en su momento creó Doña Esperanza y que bueno, pues que tienen una gestión privada que funcionan bastante como el culo y que en general, pues bueno, son, vamos, que han acabado minando de una u otra manera la sanidad. Claro, yo soy libre si no, si me pasa algo no puedo, o sea, a lo mejor simplemente porque no hay recursos me voy a morir, o sea, quiero decir no me voy a poder desarrollar como persona porque la comunidad en la que vivo simplemente, bueno, pues no ha destinado los recursos necesarios para, digamos, hacer que yo, pues a la larga tenga las mismas posibilidades que una persona que tiene una renta alta y que, por supuesto, se puede pagar una sanidad privada. Ese es el tema. Es un ejemplo, yo Eh, creo que, además es un ejemplo que estábamos justo hablando de este tema, a mí me gustaría, simplemente lo dejo ahí. Pues es que yo creo que tienes toda la razón. Como la articulación de la ley de dependencia. Si no financias la ley de dependencia, yo creo que estás coartando unas posibilidades vitales
de un núcleo de gente que cada vez va a ser mayor porque vamos en camino de una sociedad más envejecida y eso yo creo que también es restringir, cuando no desmantelar parte de la democracia, porque quiero decir, en tanto en cuanto se nos reconoce como individuos de determinados sujetos de derecho, pues si no se pueden ejercer esos derechos, no sé, ahí donde queda el aspecto democrático. Pues queda en poco, en poco. Yo igual por cambiar de tercio y volver a lo material de la elección en Madrid y dejarnos de floritura ideológica, ¿tú crees que Ciudadanos entra en la comunidad? Yo esto lo digo con una sonrisa y creo que sí. De hecho, creo que lo digo con una sonrisa porque la verdad que sería gracioso. O sea, vamos a ver. Para los que nos escuchen, preguntaos una cosa. Ciudadanos, después de haber estado 2 años, lamentablemente, digo para ellos, y bueno, y para todos los madrileños, la verdad, sinceramente, Ciudadanos es un partido de centro derecha, bueno, de derecha y ahora se está, como yo creo que volviendo un poco al centro. Veremos a ver qué pasa. O sea, creo que aquí incluso podríamos tener una discusión bastante interesante, pero bueno, no entra al caso. Monográfico Eh, naranja. ¿Eh? Monográfico naranja. La cuestión es que. La cuestión es que, claro, 2 años en los cuales lo que vemos son a Ignacio Aguado dando unas declaraciones, a Ayuso dando otras a los 30 segundos, donde lo que se ha visto básicamente es que se les ha tratado en el gobierno, la verdad que bastante mal. No, no es que sean unas víctimas, porque esto podían haber negociado un cambio de gobierno anterior, o podían. O sea, ellos tenían muchísimas posibilidades, han preferido, digamos, porque funcionaba, según ellos, mantenerse en el gobierno, pero después de, y aprovechando un poco la sangría de las elecciones catalanas, si esto, digamos que estas elecciones sirven para que Ciudadanos se desmorone, si no se desmorona lo suficiente como para sacar representación y dejar al PP noqueado, la verdad que sería cuanto menos poético, porque, o sea, las posibilidades, es verdad que creo que no es lo mismo el escenario catalán donde Ciudadanos no hizo nada, o sea, donde se dedicaron, o sea, tenían un proyecto que era como el constitucionalismo, pero que luego realmente no han llevado a cabo porque hubo una mayoría independentista y también han hecho un gobierno Frankenstein, por utilizar términos que utiliza la derecha, que además si vamos a subir esto a iVoox tenemos que utilizar términos pero bueno, la cuestión es que sí que creo que sí vamos, que allí era un escenario radicalmente diferente, se han desplomado, aún así han obtenido representación, pese a que ellos tenían bueno, pues ellos tenían una representación mucho mayor. Yo creo que aquí en Madrid, quién sabe, los 7 diputados. Yo no doy mucho más, pero yo creo que al 5% sí Es que que es 7 llegarán. o cero, no Claro, hay, no hay medias tintas, es 7 o cero. Es que es un poco dramático. Si nos está escuchando alguien con dudas y que dice, es que no sé si votar a Gabilondo o votar a Ciudadanos. Yo, a ver, evidentemente soy parcial en esto, pero es que si no tienes seguro en que tu voto valga, lo primero, para estar representado en la Cámara, y lo segundo, para tu interés, que es cambiar el gobierno, pues yo no me lo pensaría. Yo directamente metería la papeleta de Ángel Gabilondo y la pondría al servicio del cambio. Porque no sé hasta qué punto a una persona que haya votado a Ciudadanos le habrá gustado ver pues un poco el pagafantismo de Ignacio Aguado, que salía él diciendo una cosa, luego Ayuso le contradecía y luego él le iba a dar la razón a Ayuso. es que ese Entonces, es el problema. O sea, para quedaba mí todo ha en una sido como pantalla. esa incapacidad de comunicar. O sea, bueno, de comunicar y en general de trabajar entre ellos. No sé qué te parece a ti, Bueno, de Javi. comunicar e inaugurar geles hidroalcohólicos. Que quiero decir que tu Claro. papel, encima, eres portavoz de un gobierno, te quejas de las medidas que toma tu gobierno y eres vicepresidente y portavoz, hombre, no sé, yo creo que también han quedado un poco retratados ciudadanos en Madrid por eso, porque si estás dentro de un gobierno, dentro de una institución, tendrás que poner toda tu capacidad
para intentar, digamos, guiar la acción de ese gobierno. Claro. Me pasa un poco como cuando, no sé, cuando al... He dicho que no iba a dar muchas pollas, pero bueno, alguna tengo que saltar. Cuando Pablo Iglesias te queja de todo lo que no hace en el gobierno con el PSOE, pues si eres republicano, si querías intervenir en el mercado de la electricidad, si etcétera, 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 cosas con las que yo puedo concordar y estar a favor, pues si no consigues hacerlo, o es o bien por incapacidad o bien por imposibilidad de acción. Y en cualquiera de los dos casos, pues tu respuesta tiene que ser decir, doy un paso atrás. En el caso de Aguado me parece todavía más flagrante, ¿no? Porque se quejaba absolutamente de todo, de las medidas epidemiológicas, de los recortes, del tema fiscal, de todo. Se quejaba de todo y tampoco era capaz de hacer nada. Y pues no sé, o sea, si no te va bien como gobierno, adopta el papel de oposición. Sí, bueno, también yo creo que es que Ciudadanos, claro, cuando llegó al gobierno de la comunidad, fue, pues eso, a partir de mayo, junio, que unos días más tarde de las elecciones, se daba por hecho que iban a pactar y que Vox soportaría el gobierno. O sea, que realmente les daría su apoyo en esa investidura. Claro, la cuestión es que también, porque fíjate, y esto es un punto de vista personal, y bueno, que al final aquí también estamos un poco para debatir y para dar nuestros puntos de vista. A mí, personalmente, el PP, en vez de moderarse, ir al centro, que es donde usualmente ha sido fuerte, porque la verdad que los partidos en España que han ganado siempre han estado en el centro. O sea, no han estado en la derecha más dura de, o sea, porque bueno, Aznar era un tío Bueno, no que... sé, ¿Eh? no sé, que José María Aznar, Sí, sí, o sí, sea, pero bueno, daba la la derecha, sensación de que teniendo en cuenta, por ejemplo, para la opinión pública del ciudadano medio, yo qué sé, un desastre económico, se veía a este tío como, bueno, no hablaba tanto como antes y daba la sensación más de moderación. Pero es que Casado, bueno, Casado ahora está muy moderado porque no habla, no porque no habla tanto, ese es el tema, o sea, porque tú le escuchas y es que antes era horrible, la cantidad de adjetivos, eran todos contra Sánchez. ¿Qué le ha pasado a Ciudadanos en este sentido? Que yo creo que Ciudadanos, como viró a la derecha, se ha quedado un poco secuestrado por esa dinámica. O sea, ya ni siquiera, bueno, en el gobierno de la Comunidad de Madrid, ambos están secuestrados por Vox, que con 12 diputados hace maravillas, la verdad. Otra cosa no, toda ahí esa va a estar gente. también, yo creo, una de las claves, porque la supuesta moderación de Casado o el supuesto giro al centro de Casado, pues quiero decir, si al final se confirma un gobierno del PP con Vox en la Comunidad de Madrid, todo el discurso que has hecho moderado queda en papel mojado. Sí, no, claro. Y en tu mayor Y bastión. vamos, y en tu mayor bastión, sí, sí, por eso. No sé hasta qué punto. Luego también habría que valorar si Vox va a asumir el desgaste que supone entrar dentro de un gobierno, que también habría que valorarlo. Porque siempre que, o sea, tocar poder siempre favorece implementar políticas, si tienes habilidad para conseguirlas, no como Ignacio Aguado, si no te penaliza, evidentemente, y habrá que ver si Vox está dispuesto a asumir ese riesgo de no poder, de acabar un poco como ciudadanos, de verse imposibilitado por los sistemas de gobierno de los partidos antiguos y terminar absorbido. No sé también hasta qué punto. Al final, lo que pasa en Madrid va a terminar moviendo el tablero nacional, porque si Casado al final es cómplice de un gobierno del PP con Vox, la supuesta moderación se va a ir por los poros y eso lo aprovechará el Partido Socialista con Sánchez y si ocurre lo contrario, pues a ver de qué manera está presente o no Podemos en el gobierno de la Comunidad de Madrid para que digan, veis, es que otra vez lo mismo. Pues vamos, son unas elecciones clave y van a moverlo todo. De hecho, bueno, un poco hablando de esto, han salido algunas encuestas para quien se pregunte un poco pues el tema de las encuestas. A mí personalmente me gusta mucho, yo las suelo mirar en el electoral, que creo que además va publicando no solo sobre España, sino sobre, bueno, pues un montón de países. De hecho, mañana, bueno, estos días había elecciones en Israel, que también las publican, o sea que se van a países, digamos, no europeos.
Y bueno, la verdad que el PSOE pagaba un poco el pato de, por ejemplo, la encuesta publicada para el 20 minutos que se publicó o sea, que hecha para el 20 minutos, que se publicó el 17 de marzo, o sea, hace unos días. El PSOE pasaba de un 27 a un 23 y bueno, pasaba o sea, los de Pablo Iglesias pasaban de un 4 a un 8,7 y los de Más Madrid pues aproximadamente de un 15 a un 13. Lo interesante aquí es Ciudadanos, que aguanta más o menos con un 6,2, pasando de 26 diputados entre 7 y 8. Y Vox, que, bueno, que entró en... Es verdad que en las últimas elecciones entró con un 8% de los votos, que son 11 diputados, y ahora obtendría entre 14 y 16. Desde luego lo que está claro es que el PP, que es el que más recoge de la sangría de Ciudadanos, pasaría de 30 a 50-54. Luego, aparte de esto, hay más encuestas. De hecho, hay otra de Sigma 2 que ha salido el día 23, justo además el día que estamos grabando esto. Que es que, bueno, el PSOE más o menos se mantendría y el que está un poco en las cuerdas es Ciudadanos, que estaba entre un 5,6 y un 5,1 más o menos pues como para entrar. Y nada, más o menos los porcentajes tanto de Más Madrid como de Podemos en realidad más o menos suman el porcentaje, digamos, de los votos que tenían que habían tenido las elecciones del 2015, cuando solo se presentó Podemos. También realmente me parece curioso. Yo sí que... Y esto, yo sé que Javi, a lo mejor tú no me ves muy así, o sea, no estás muy de acuerdo conmigo, pero sí que te iba a decir que yo soy bastante partidario de una lista única. Lo que pasa que, bueno, al menos dentro de, porque sí que es verdad, no dentro del PSOE, con Más Madrid y con Podemos, pero yo, por ejemplo, Podemos y Más Madrid, o sea, sin el PSOE, creo que serían bastante más útiles para, digamos, aglutinar un poco ese voto a la izquierda del PSOE, de ese centro izquierda, pues para intentar arañar algún que otro escaño. Pues sí, efectivamente, yo veo bien lo de las tres listas en vez de que haya lista unitaria, porque paradójicamente, pues eso, se ha visto como las tres listas ha favorecido al final un mayor voto de izquierdas en la Comunidad de Madrid. Una vez salvada la barrera del 5% de Podemos, yo creo que no hay necesidad de que vayan en listas conjuntas Más Madrid y Podemos. Yo coincido también un poco con el análisis de Mónica García. Parece en cierto modo, a mí esa sensación personal que me ha trasladado, Pablo Iglesias ha querido reunificar esa escisión de Podemos justo en el sitio donde surgió y bueno, a mí me parece bien que Mónica García defienda un proyecto autónomo y en ese sentido a mí no me disgustan las tres candidaturas de izquierdas. Y bueno, también hay que valorar que yo creo que los bloques van estando ya bastante definidos, pero hay que valorar que Ciudadanos todavía sigue sin candidato. Veremos si al final es el Mundo Val o hay alguna sorpresa Bueno, de los técnicamente ayer nueve que ganó se las van a primarias. poner. Sí, sí. Eran 10 candidatos y uno de ellos era el Mundo Val, que todo apunta a que será él. Y bueno, y si Ciudadanos supera ese 5% de manera clara, pues que ojalá que sea así, pues yo creo que el cambio estaría un poquito más cerca, pero en cualquier caso, el voto de la abstención y el voto dubitativo, yo creo que es por el que se está dirigiendo de una manera muy clara a Gabilondo, mientras que el resto de partidos, sobre todo Podemos y PP, quieren afianzar el reguero, por así decir, el caldo de cultivo de mi gente, mi espectro político y movilizar mucho a partir de esa polarización que están intentando. De hecho, me llama bastante la atención el tema de... Porque aparte de estas valoraciones, la de Sigma 2 que habíamos comentado, valoraba un poco a los líderes, o sea, a los candidatos. De hecho, Edmundo Val tenía una valoración de un 4,2, bastante mejor que, por ejemplo, la de Rocío Monasterio, que es un 3,4, y la de Pablo Iglesias, que está bastante por detrás de todo el mundo, que es un 2,9. Y los únicos que aprobaban, porque Mónica García se queda en un 4,5, son Ángel Gabilondo y Díaz Ayuso con un 5%, o sea, con un 5 cada uno.
bueno, me sorprende mucho que esta mujer tenga un 5, pero no me sorprende tanto porque Madrid es muy... O sea, claro, para mi percepción personal sí. Obviamente yo no le pondría un 5, está claro. Pero bueno, la opinión pública ha hablado en estas encuestas y ahí están los datos. Entonces, Yo creo que la valoración de Gabilondo va también por el tema de no haber hecho prácticamente ruido, que es un poco lo que muchos no comprendíamos. Yo, si te tengo que ser sincero, era muy crítico con la oposición que estaba haciendo Gabilondo. No me gustaba que no se levantara la voz, que no se le viera, que no se le escuchase. Que ahora parece que una vez estamos en campaña, pues sí que ha salido todo en tromba a hacer, digamos, esa confrontación un poco más directa. Pero al final, escuchándole en la entrevista al Rojo Vivo, le he terminado entendiendo. He terminado entendiendo porque en el fondo Gabilondo ha hecho lo que le reclamábamos y lo que yo creo que le seguimos reclamando, por ejemplo, a Pablo Casado, que es apoyar las medidas sanitarias que establezca un gobierno, reducir los decibelios, intentar negociar en la medida de lo posible, y eso lo hemos percibido mucha gente, yo me incluyo, como tibieza o falta de convicción. Y ahora estoy arrepentido de haberlo valorado así, porque es cierto que eso, él ha hecho lo que le hemos exigido como gobierno a la oposición de Casado y de bueno, Abascal. no eres el único, Javi. Yo también hace unos días escribí un artículo en Diario 16 y justo decía eso, que sí, que yo personalmente quería Gabilondo, pero no cualquier Gabilondo, o sea, un Gabilondo que no era agresivo. Agresivo, ojo, que no, o sea, no enlacemos la palabra agresivo con maleducado, alguien que se dedique a insultar todo el rato, alguien que interrumpe. No, no, no. Cuando digo agresivo es que pues plantee todo el rato medidas alternativas, que cuando haya algún fallo de la gestión, lo cual es evidente que en el caso de Ayuso hay muchos, por no decir, no sé si habrá algún acierto, pero bueno, brillarán, imagino, por la ausencia de No esto. sé si hay aciertos, lo que no hay es leyes aprobadas. Exacto, solo hay una, o sea, que es increíble. Y está recurrida. La cuestión, yo es que no sé si reírme o llorar, la verdad. La cuestión es que, la cuestión es que sí que es verdad, y lo que decías justo, que el otro día dieron una entrevista en La Sexta y a mí me parecía que por lo menos era bueno, pues, o sea, que se había revelado al final como un candidato que parecía que iba a ser un poco más agresivo de lo que había sido. Y a ver qué pasa también. Bueno, sí, sí, dime, Javi. Sí, yo es que creo que también le ha perjudicado mucho que se hayan suspendido los plenos en la Asamblea de Madrid, porque en el primer debate sobre el Estado de la región, me parece que Gabilondo hizo un discurso impecable que sacó los colores al gobierno de PP y Ciudadanos y se mostró solvente, como quizás con un tono demasiado pausado incluso para él, porque los debates que mantuvo con Cristina Cifuentes sí que eran un poquito más tensos, ¿no? Yo además recuerdo, pues no sé, se me viene a la cabeza un momento en el que Cifuentes citó mal a un filósofo, creo que fue a Rousseau, bueno, Gabilondo le dijo que si le pasaba los apuntes o le daba alguna clase. Y sí que es verdad que mantuvo, yo creo, un mejor debate dialéctico con Cifuentes que con Ayuso. Yo personalmente, además, viendo lo limitado en la capacidad dialéctica de Ayuso, que o sea, no es nada personal, me parece que no es una gran oradora, la verdad, y que tampoco hila un discurso de una manera coherente y lúcido en el sentido de vislumbrar de manera clara la propuesta, pues yo me esperaba que Gabilondo fuera capaz de marcarle un poquito más el paso. Creo que le ha perjudicado tanto la situación de pandemia, su ética personal de hacer aquello que él exigiría y tener la asamblea cerrada. Claro, todo esto al final, pues eso, la inacción. Al final la inacción hace que incluso gente, pues eso, militante, acabe pensando un poco que no, como que, bueno, que estás, no, bueno, dicho así un poco que estás por estar o que estás dando menos de lo que tú puedes dar. Pues la verdad que a mí personalmente Gabilondo me gusta mucho. Me parece un tío... Claro, que nosotros, o sea, si tenemos que decir algo de Gabilondo, malo sería eso, ¿no? El tema de que parece que no ha estado.
Y yo creo que un poco también en el spot este que subieron el otro día, el de soso, serio y formal, justo yo creo que venían un poco digamos, a decir, bueno, somos esto, soy una persona tranquila, pero algo ha cambiado, ¿no? A mí me da la sensación, y de hecho, por cierto, es un spot que le ha gustado a mucha gente dentro del espectro político muy diferente. Sí, a mí también la verdad que el spot electoral este me ha gustado mucho porque hace un poco de la necesidad virtud. O sea, de coger aquello que se le ha echado en cara a Ángel y transformarlo en un alegato a su favor. Porque, bueno, quienes le hemos visto más en acción en plan mítines o hemos tenido la ocasión de tratarle un poco más de cerca, sabemos que de Soso tiene poco, es una persona con un grandísimo sentido del humor, es una persona muy irónica y la verdad que en ese sentido no es nada soso, pero luego también es lo que es un señor que es el catedrático de metafísica y que es una persona muy reflexiva, muy analítica y que se cuestiona constantemente todo. Y entonces, claro, eso puede parecer tibieza, la formalidad, la seriedad, y bueno, no me parece mal que dentro de un gobierno haya una persona que sea seria, que tenga los compromisos muy claros y que no vaya a exigir nada de lo que no hubiese dado él. Así que, bueno, para mí, desde luego, lógicamente, es el mejor candidato para presidir la Comunidad de Madrid. Y Y bueno, además, viendo comparativa, yo es que creo que no hay color. O sea, Isabel Díaz Ayuso, que era la community manager de Pecas, o el catedrático de metafísica. Pues catedrático de metafísica. O sea, yo creo que no puede haber bueno, dudas. más allá de si era la community manager o no, la gestión, o sea, si nos tenemos que ceñir un poco, más allá de esto que al final es material de Twitter, y de un poco Sí, un de poco esas tuitero me risas, temo. ¿no? Que al final es como, señora, ¿qué ha hecho usted con... ¿Qué? ¿Era usted? O sea, no sé, ser la community manager de un perro, pero bueno, a mí esas cosas me dan un poco más igual, me echo una risa, sí, es verdad. Pero sí que es verdad que yo creo que no es una tía bastante astuta, la verdad. O sea, yo creo que no es como la plantean, ¿no? Porque a mucha gente dicen, esta tía es idiota. No, no, no lo es. O sea, ni de coña. Es una tía bastante inteligente, al menos políticamente hablando. Yo creo que es una persona que también es verdad que tiene muchos asesores detrás y que sobre todo yo creo que las esperanzas del Partido Popular están muy metidas dentro de ese gobierno. Y el tema también es que yo creo que, digamos que ha intentado como adoptar esa estrategia trampista de las fake news, de esa desinformación, de esas declaraciones incendiarias, de que incluso a veces dice, joder, dice, es verdad que no hace a Vox unas hermanitas de la caridad, pero desde luego se pone un poquito, no sé si a su nivel, pero se acerca, ¿eh? A mí me parece que es una dinámica muy personalista. Yo Y muy casi te diría destructiva. que de reality show. Me ha parecido que también un poco la política ha entrado en eso, de ver quién dice la burrada más grande. Estamos asistiendo a espectáculos de ese tipo casi a diario, como el diputado del PP, al que no quiero ni nombrar, con Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, con el vete al médico que les petaron a Rejón. Creo que han entrado en esa barrena que es de personalista, de confrontación, de favorecer el cabreo, pero no un cabreo que indigne y que lleve a la movilización, sino que ellos pretenden justo lo contrario, es un cabreo que genere hastío para que no haya movilización. Claro. Entonces, la respuesta propositiva tanto de Gabilondo como de Mónica García como de Pablo Iglesias me parece que tienen que ir bueno, que tienen que ir y van en esa línea de favorecer una reacción a que el cabreo pase a la indignación activa y acaben dando un vuelco a la situación de los gobiernos en la Comunidad de Madrid. Tampoco hay que olvidar que efectivamente Isabel Díaz Ayuso va acompañada y uno de sus acompañantes es el bueno de Miguel Ángel Rodríguez, que fue portavoz del gobierno de Aznar y que bueno, es una persona que es polémica tanto por cómo ha sido como tertuliano dentro de los platos de televisión, que era un poco esto de lo que estábamos hablando, ¿no? De soltar barbaridades. Ya pediré perdón, como en acontecimientos de su vida personal,
que un poco en coña tuitera, pues podríamos volver a decir que casi que tener el carnet de conducir y tener una alta responsabilidad en el Partido Popular es algo de riesgo, porque estuvo jugando en los coches de choque un poco. Bueno, más allá de, ya te digo, más allá de eso, yo creo que al final, y para ir un poco cerrando este pequeño debate, que ya llevamos 50 minutos, así que a la tontería, fíjate que yo personalmente, y al final pensaba que, yo digo, bueno, no habíamos hablado nunca de política y menos en un podcast, o yo por lo menos alguna vez en Twitch, en alguna plataforma así, YouTube, tal, pero nunca, digamos que habíamos hecho un debate, digamos, de este estilo. Y la verdad que ha sido una charla muy interesante. Y creo que bueno, seguiremos haciendo yo creo que debates en torno a las elecciones hasta por lo menos el día 4 de mayo. Y bueno, yo creo que también posteriormente te invito, bueno, yo creo que también esperemos que esté César de cuerpo presente. En todos los sentidos. Exacto. Pues y que podamos, digamos, Bueno, y hacer por una favor, valoración sobre que, las... que eso, que las coñas que hemos hecho así en plan tuiteras, que eso son bromas, por Dios, que no se nos ofenda a nadie. Sí, no, 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 desde luego... si es que no tenemos cara de mala persona. No, no No, sé, hombre, no. yo creo que no. Que luego lo seamos es otra cosa, pero la cara no la tenemos. Así que por favor, respétennos. La cuestión es lo que digo, que esta charla por lo menos también quería que para los oyentes fuera algo así como más distendido, más tranquilo, más, bueno, pues como si estuvieran hablando dos amigos tuyos, pues eso, contigo, con el oyente. Y bueno, pues al final yo creo que lo hemos logrado. De todos modos, lo dicho, yo creo que cuando sea bueno, iremos haciendo alguna que otra entrevista a, pues esos candidatos, gente así interesante, si es que se puede, o a, bueno, a quien podamos, porque yo también creo que la gente aporte sus puntos de vista aquí. Creo que además nosotros vamos a aprender mucho y yo creo que nuestros oyentes también. Y, por supuesto, unas valoraciones personales el día 5 si se puede, de las elecciones autonómicas de, bueno, pues de ese 4 de mayo. Y bueno, no sé si tienes algo más que decir, Javi. Nada, que nos apuntamos a los especiales de García Ferreras. Nos cogemos ahí la ola. Bueno, entonces hay que ir ahorrando para comprar el pactómetro. Eso te iba a decir. Para hacer un Y pactómetro. pues nada, tenemos de aquí a mayo. La cuestión es esa. Nada, daros las gracias a todos por estar por aquí, a los que lo hayáis visto en YouTube, en Evox y en Spotify. Y también en Google Podcast, por cierto, que también estamos ahí. Y pues nada, síganos. Yo creo que puede ser muy interesante. Y esperamos, pues por lo menos, tener una muy buena acogida aquí entre vosotros. Dejadnos en comentarios qué temas creéis sobre los que podemos reflexionar y sobre los que podríamos preparar, porque yo creo que podría estar bastante guay. Y nada, pues tratar eso, temas también que nos digan los oyentes. Y pues nada, yo por mi parte me despido. Chao. Perfecto, pues nada, hasta la próxima. Chao.